tal? Muy buenas tardes. Estamos en la primera edición del año 2020 de Debate Público. Este es un espacio en el que nos hemos dedicado a platicar de algunos de los temas más relevantes de la sociedad, del derecho, de las leyes y de algunos de los temas más relevantes para la sociedad oaxaqueña y mexicana. Con el cambio de año hay diversos procesos que se llevan a cabo entre las autoridades y entre los cuales destaca el cambio de autoridades municipales. Sabemos que cuando las autoridades son electas bajo el sistema de partidos, pues se rigen por periodos que normalmente son de 3 años de gestión. También algunas autoridades, en el caso de los sistemas normativos indígenas o sistemas normativos internos, en algunos casos también son electas para periodos de 3 años, pero hay muchas autoridades en Oaxaca y debemos considerar que en Oaxaca más de 2/3 partes de los municipios son municipios regidos por sistemas normativos indígenas, pues están regidos por una asamblea y su elección en algunos casos es anual, en otros casos es bianual y en algunos otros es por trienios. Esto es muy relevante porque con el cambio del año siempre pues existe este proceso de renovación de las autoridades municipales en muchos municipios. Este es un periodo en donde hay un ejercicio muy intenso y muy, en la mayoría de los casos, muy admirable del asambleísmo y que es a través de ese mecanismo de democracia directa que la población elige primero a sus autoridades y evalúa también el desempeño de las autoridades salientes. En estos casos hay diversas cuestiones que vale mucho la pena platicar desde la perspectiva jurídica especializada, administrativa, política también, vamos a decirlo de esta manera, porque dentro de los órdenes de gobierno, las autoridades municipales son las que han estado sujetas a una mayor presión, vamos a decirlo de esta forma, porque en un periodo relativamente corto de tiempo, que podemos hablar de no más de 20 años quizá, tanto la Constitución Federal como las leyes locales y la Constitución local han obligado a las autoridades municipales a cumplir cada vez con mayores requisitos para el ejercicio de su presupuesto, el cumplimiento de sus atribuciones, sus obligaciones de rendición de cuentas y de transparencia, y en general para poder cumplir con ese mandato. ¿Por qué hablamos de un periodo relativamente corto de tiempo? Pues porque quizá antes de la reforma de 1999 a la Constitución Federal, que es donde finalmente se abre el acceso de los recursos a los municipios, cuando queda en el esquema que se conoce actualmente, pues también se les imponen muchas obligaciones para las cuales los municipios no estaban preparados. ¿Por qué? Pues porque antes el cargo de autoridad municipal, sobre todo en poblaciones que no eran tan grandes, pues eran ejercicios más bien de responsabilidad, pero no estaban sujetas a las presiones naturales que tiene el ejercicio de los recursos. Insisto, desde aquellos momentos y con las paulatinas reformas que han venido ocurriendo de entonces a la fecha, que hablamos de 20, 21 años, pues entendemos que en un periodo corto de tiempo se han impuesto muchas obligaciones, pero también es cierto, las autoridades municipales han sido, en muchos casos, por desconocimiento, porque a lo mejor no ha crecido en el mismo sentido o en la misma proporción esta necesidad de estar preparados para cumplir con todas esas obligaciones y han sido sorprendidos, han sido engañados, han sido timados, defraudados, y no ellos, o no nada más ellos, sino todas las poblaciones que después, a través de mecanismos de democracia directa distintos al ejercicio del voto como ocurre en el sistema de partidos, pues son evaluados de manera directa en una asamblea, muchas veces son objeto de reproches, de reprimendas, que en algunos casos lo hemos ya llegado a ver en casos muy aislados, pues llega a una cuestión física. Para poder platicar sobre este tema, invitamos hoy a este primer programa del 2020 y estamos muy agradecidos y muy honrados de que nos acompañe en este programa un muy buen amigo, muy respetado, el doctor Rodolfo Moreno Cruz. Doctor. Muchas gracias, Adrián. Gracias por la invitación, gracias al programa. Y me siento muy contento de
estar en este lugar. Gracias. Pues mira, después de esta, creo que fue un poco larga la exposición del tema, creo que vale mucho la pena que podamos platicar sobre esta cuestión que es muy necesaria, es muy relevante para los municipios y que va más allá de tener un espacio de trabajo, vamos a decirlo de esta manera, que es la necesidad de que las autoridades municipales se alleguen de la asesoría correcta en rubros muy específicos para el ejercicio de su administración y de sus recursos. ¿Cómo podríamos entender desde el punto de partida esta necesidad? ¿Cuáles serían los puntos de partida para ese ejercicio correcto de la administración municipal? Sí, claro. El tema de los municipios cobra bastante importancia en relación a que se vuelve un gobierno local. El primer a actuar del ciudadano, de la ciudadana, de los habitantes, pues es el municipio. Y son las autoridades municipales las encargadas de darle respuesta a las necesidades que reclama la sociedad, ¿no? En un determinado contexto. Bajo este sentido, nuestras autoridades municipales enfrentan 5 retos, ¿no? El primer reto es poder satisfacer las demandas que la ciudadanía les hace. El segundo reto es también que esas respuestas de armonía de la ciudadanía vayan empalmadas con la normatividad del Estado, pero al mismo tiempo que vayan con la normatividad de la Federación. Y aquí viene un rubro más que se añade, que también se vaya con el cumplimiento de disposiciones de carácter internacional. Y finalmente un quinto punto sería su propia trayectoria política. Generalmente los presidentes presidentes o presidentas, más allá de que sean por sistemas normativos indígenas o de sistemas de partidos, tienen una aspiración política en el sentido estricto de la palabra, es decir, continuar dando una aportación a su propia comunidad o continuar dando un servicio. Bajo este aspecto, los retos que tienen las nuevas autoridades es compleja, es decir, tienen que allegarse de una serie de personas que puedan ayudarles y facilitarles este trabajo. En ningún momento los asesores van a sustituir la representación política y tampoco lo deben de hacer. Digo, las autoridades son elegidas democráticamente y ellas son las que tienen el pulso de la sociedad, son las que tienen la legitimidad para la toma de decisiones finales, pero en todo caso, dado la complejidad que vive nuestra sociedad contemporánea, pues se requieren conocimientos, no podría yo llamarles especializados, sino conocimientos quizás podría ir un poco más actuales, contemporáneos, que les permitan conectar con las reclamaciones específicas de cada uno de estos rubros que estoy diciendo, ¿no? Y concretamente, las autoridades municipales les viene muy bien en este momento poder auxiliarse de un secretario, de un asesor técnico que conozca en materia de obra, de un contador que conozca de contabilidad pública municipal e indudablemente de un asesor jurídico que sea el que le pueda dar conexión a todas estas normatividades. En estos 3 rubros sí se requiere de gente especializada, es decir, de gente que pueda conocer este ámbito, es decir, no es lo mismo un contador que lleva la contabilidad de personas físicas o el que lleva empresas a alguien que va a llevar la comprobación de municipios. Lo mismo aplica para el caso de asesores técnicos que deben de contemplar la posibilidad de que son otros rubros los que deben de justificar en sus expedientes técnicos. Y ni se diga en el caso de asesores jurídicos, ¿no? Asesores jurídicos tienen que lidiar con la parte normativa, con la parte política, pero sobre todo con este acercamiento permanente a la legitimación en la toma de decisiones. Claro, platicábamos fuera del aire que esta cuestión de acompañamiento ha venido pues sufriendo por el devenir natural de las administraciones algunas variaciones que luego no son sanas, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos entender eso? Porque vamos, hablamos de un asesor jurídico, de un asesor técnico, es decir, de un asesor de obra y de un asesor contable, Sí. que en el mejor de los casos son expertos en esos rubros. Pero ¿qué ocurre cuando estos no están o son espacios llenados por gente que en realidad no tiene conocimientos concretos de este tipo? Sí, claro. Efectivamente, como lo comentas, Adrián, se platicaba antes de esta plática,
Que ha venido generando una serie de cambios. La propia normatividad municipal ha permitido que el contexto se vaya acomodando de diversas formas. Yo comienzo a asesorar municipios hace más o menos 10 años, ¿no? Y en este periodo de 10 años ha habido un sinnúmero de cambios. Y que no siempre han sido benéficos, ¿no? Al principio los presidentes municipales, las presidentas municipales no tenían el acercamiento con los asesores. Entonces la asesoría la recibían directamente de las instituciones gubernamentales. Entonces no había como una oferta ahí para la demanda de asesores. Poco a poco se empezó a volver más exigente la normatividad y en ese caso entonces los primeros que fueron contratados fueron los contadores, ¿no? Si acá hacemos una cronología histórica, Claro. una narración histórica, el primer profesionista que encuentra una línea de acceso hacia los municipios pues es un contador, ¿no? Pues hay que ejercer el presupuesto municipal y entonces se requiere un especialista en contabilidad. Posteriormente esto se vuelve a ser más exigente y entonces entra un siguiente asesor, el asesor técnico, que es el encargado de armar los expedientes técnicos de obra pública y darle seguimiento a la evaluación que se estén cumpliendo los contratos de obra pública. Los abogados, las abogadas, entramos como en un tercer momento, no se nos había visto con esa necesidad que realmente se requiere. ¿No? Es hasta en últimos años, yo creo que a partir de hace 6, 7 años, que las autoridades empiezan a voltear y se dan cuenta de la importancia, de la relevancia, ¿no? de la relevancia que cuenten con un asesor jurídico. Dado que se da este fenómeno, empieza a suceder algo muy singular. Las empresas que tienen constructores o las empresas que tienen contadores se dan cuenta que hay una demanda, ¿no? Que se requiere un espacio particular para un abogado. Entonces lo que hacen es, pues bueno, necesitas un abogado, pues yo te ofrezco la asesoría técnica, te ofrezco la asesoría contable y te ofrezco también el servicio jurídico. Esto pareciera ser muy sano a primera vista, ¿no? Que un mismo equipo dé las tres asesorías. Sin embargo, a la larga y por los pocos años de experiencia que se ha vivido, resulta muy perjudicial, porque es como si contrataras, no es lo mismo tener un servicio especializado, que te dijera alguien, pues yo soy médico, pero al mismo tiempo te puedo cocinar y al mismo tiempo te puedo dar tu educación básica, ¿no? Claro, son cosas muy distintas, aunque parecen lo mismo, ¿no? Entonces hace mucho ruido que ahorita, por ejemplo, la mayor parte del escenario municipal, algunos municipios dicen, pues yo ya contraté un paquete completo, ¿no? A las autoridades municipales les hace pensar que el contratar un paquete completo es sinónimo de especialidad, ¿no? Sí, claro. Cuando realmente es al revés. Es decir, quien lleva un paquete completo genera cierta duda de que efectivamente sea especializado. Claro. Porque alguna de las tres áreas las tiene que cubrir con alguien que no conoce la materia, ¿no? Reitero, el ejemplo más claro es que tú vayas a una panadería, que te digan, te doy panadería, te doy clases de inglés, pero además también te doy algún otro servicio, ¿no? Que no está contemplado. Claro. Entonces, bajo ese sentido, sí es importante ver, incluso regular esta situación, ¿no? Que las empresas que del servicio que quieran tuvieran que demostrar un periodo previo de conocimiento, ¿no? No sé, incluso estoy pensando en la posibilidad de alguna certificación y así cada quien podría estar apuntando a su rama específica, ¿no? Es muy justificado o muy legítimo que cualquier empresario, ya sea de constructores o de contadores o de jurídicos, pues quiera ofrecer los tres servicios, ¿no? Claro. Es justificado. Sin embargo, esto no siempre resulta sano para el ejercicio interno del propio ejercicio municipal, ¿no? Claro, y es que si dentro, digamos, de ese paquete de servicios hubiera un contador con amplia trayectoria, conocimiento, avesado en el tema, más un abogado así, más un ingeniero, vamos a pensarlo, quizás un director claro. responsable de obra, bueno, entonces a lo mejor sí pudiéramos pensar que los tres son una solución correcta, integral para todo un municipio, pero no siempre ocurre así. Y lo que no se ve en muchos casos son las consecuencias, ¿no? Porque a veces dicen, no, mejor así porque es más barato. Claro. Pero al final las consecuencias, y eso es lo grave, no se le quedan al asesor, ni se le quedan al constructor. No. Se le quedan a quien fue autoridad. En ese caso, así viendo un panorama muy general, ¿qué responsabilidades se le quedan a una autoridad cuando no comprueba, cuando no... por ejemplo, hablando de contabilidad, de comprobación municipal, hablando de la ejecución de obra, es decir, que haga obras que no
que no sean confiables, vamos a decir así, o que no tengan especificaciones o alguna cuestión así, que no estén avaladas, o que hayan dejado suelto el rubro jurídico. ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de tener, vamos, de una autoridad que no tiene contabilidad, por ejemplo? Claro, sí, son altas. Es decir, de entrada están las responsabilidades administrativas. La responsabilidad administrativa es una revisión que te hace la OSFE, el órgano de fiscalización. Lo voy a decir en palabras llanas, te saca las cuentas, no te cuadran las cuentas, bueno, pues entonces tienes una responsabilidad de carácter administrativo y entonces se pide la devolución de ese dinero. Ahora con la ley de extinción de dominio, pues incluso queda la posibilidad del embargar, ¿no? Un presidente municipal, una presidenta municipal que no desarrolle bien justificada y legítimamente su contabilidad y que salga debiendo dinero, pues entonces existe la posibilidad legal que a través de la ley de extinción de dominio reintegren ese capital. Pero además también existen sanciones de carácter penal, ¿no? Es decir, el ejercicio indebido de funciones, de atribuciones, el abuso de autoridad, están sancionados por la fiscal, por el Código Penal y se persiguen en algunos casos, no siempre, en algunos casos se persigue de oficio por la propia Fiscalía. Aunado a alguna responsabilidad de carácter civil que pueda aparecer algún particular que no se le haya cumplido un cumplimiento de contrato y que diga, bueno, pues además me tienes que pagar esta situación, ¿no? Yo creo que esas son las principales responsabilidades con las que un presidente o una presidenta municipal se va a enfrentar en caso de que no tenga una asesoría y una asesoría adecuada en cualquiera de los tres rubros, es decir, puede ser en obra, puede ser en contabilidad o puede ser en materia jurídica. Los procesos son procesos largos, son procesos cansados y generalmente las personas que asesoraron durante el periodo ya no siguen apoyando a las autoridades después, ¿no? ¿Sabes? Conozco autoridades que terminan un periodo y 6 años después todavía siguen con su problema, pero a los asesores ya ni sus luces, ¿no? Por eso ese dicho que dicen que una autoridad electa, digamos, por 3 años, el año más difícil es el cuarto, ¿no? Claro. Cuando ya no son autoridad y tienen que responder, ¿no? Así es. Pero además hay otra cosa, la cuestión que las autoridades, creo que es donde se marca mucho, que las autoridades que fueron electas en una asamblea, además de todo eso, tienen el reproche directo, ¿no? Claro. Porque, claro. Porque ahí el ciudadano directamente va y le dice, es que tú no hiciste, no comprobaste, no A, B, C y D, ¿no? Claro. Que es algo que en el sistema de partidos pues no se conoce, ¿no? Porque ahí es a través de la papeleta electoral, ¿no? De la boleta, ¿no? Claro. Claro, acabas de comentar algo medular en esta situación, es decir, la ciudadanía sí le reclama a sus presidentes, ¿no? Y los presidentes, las presidentas lo que responden es que mis asesores, hoy es momento, pero tú escogiste a tus asesores, ¿no? Claro, además la autoridad eres tú. Además la autoridad eres tú, no son ellos, no son ellas. En algunas comunidades ha pasado un proceso muy singular precisamente para evitar esto, que los asesores sean, me dijo hace apenas 3 días un amigo, dice, hay que ponerle el currículum ahí, asesor por elección popular, ¿no? Es decir, algunas comunidades en Oaxaca están generando un sistema muy singular, que los asesores, las personas que van a dar asesoría, hablan ante la asamblea. O sea, comparecen, se presentan. Y entonces la asamblea es la que dice, a ver, adelante, va él. No lo están haciendo todas, ¿no? Digo, le han calentado mucho la cabeza a algunos presidentes, algunas presidentas, dicen, es que es tu cuota, ¿no? Lo que no ven es precisamente este problema de legitimación. El problema de legitimación pasaría si tú transmites esa responsabilidad e incluso la propia autoridad puede llevar candidatos, ¿no? Y que sea, a ver, tengo este candidato A, B, C y ahora que la asamblea lo nombre. Y entonces eso le da un respaldo pues a la autoridad para que desarrolle un proceso sano de elección, ¿no? En algunas comunidades, reitero, se está llevando a cabo esta fórmula de contratación de asesores por elección popular, ¿no? Es decir, votan y preguntan, ¿no? A mí me ha tocado asistir a 2 o 3 asambleas en donde literalmente me preguntan, ¿no? A ver qué has hecho, a ver quién eres tú, etcétera, te confrontan. Y necesariamente, aun cuando Oaxaca es muy grande y es muy extenso, siempre salen rostros que te conocen, ¿no? Así, actuar. Y lo mismo pasa si has hecho cosas buenas como si has hecho cosas malas. Claro, porque al final de cuentas, pues como dice el otro dicho, ¿no? Oaxaca no deja de ser un pañuelo, en el que de alguna manera todos nos conocemos. Esta sería una forma. Vamos, hay un tema que a mí me llama la atención y lo hemos platicado aquí en algunas ocasiones ya en debate público.
lo relacionado con el derecho a la consulta, porque aunque parecieran que son dos temas distintos, en realidad creo que sí van bastante concatenados, ¿no? Claro, sí, precisamente el tema del derecho a la consulta es un tema de una asesoría especializada. Reitero, el manejar los estándares de consulta es algo que no en su mayoría de los abogados lo van a conocer. Lo va a conocer porque no es como se te ocurra, ¿no? No es como se te ocurra, sino hay un estándar, lineamientos internacionales que aterrizan en nuestra legislación nacional y que deben, en teoría, también aterrizar en legislación estatal e incluso en legislación municipal, ¿no? El derecho a la consulta, que es uno de los triunfos más importantes que han tenido los pueblos y comunidades indígenas en relación a la protección y tutela de sus derechos, es poco ejercido a nivel municipal. Sí se menciona mucho a nivel nacional, se menciona mucho a nivel estatal, que es necesaria una ley de consulta, pero no se termina de visualizar los alcances a nivel municipio, cuando debería ser el municipio el número uno en el cual se debería de consultar, ¿no? Vamos a hacer un plan de desarrollo municipal, hay que consultarlo como lo dispone la ley de planeación, pero también hay que consultarlo como lo dispone la propia normatividad en materia de pueblos y comunidades indígenas. Claro, porque se nos olvida esto, ¿no? Es decir, asociamos consulta, por ejemplo, ¿no? Por citar uno, con los megaproyectos, ¿no? Claro. Bueno, podemos, el Istmo, el Tren Maya, no sé, porque no nada más hablamos de Oaxaca, pues, ¿no? Claro. Digo, en este caso, pues porque aquí estamos, ¿no? Pero al final de cuentas, comunidades indígenas no nada más hay en Oaxaca, en Chiapas, en pues, casi todo el sureste mexicano, ¿no? Claro. Y no lo vemos desde la perspectiva de que las propias autoridades tendrían que llevar a su asamblea bajo esquemas claros y concretos la consulta sobre diversos temas de su propia comunidad, para su propia comunidad, pero que afectan o que de alguna manera involucran algunos de los aspectos que dice el convenio 169, es decir, sus relaciones económicas, sociales, políticas, sus estructuras comunitarias, ¿no? Y muchas veces ahí es donde no se registra, como bien dice, se registra en otros ámbitos, en el ámbito estatal, federal, pero no en el municipal, y de ahí tendría que partir, y parte no de una ocurrencia, no de un ejercicio que necesariamente tenga que ser por la repetición de conductas, sino que tendría que ser bajo un esquema muy especializado, muy concreto, para que esa consulta pudiera pasar, vamos a decirlo así, no sé si es la palabra correcta, la validación de los otros ámbitos en el momento de tener, por ejemplo, que revisar ese tipo de cuestión, ¿no? A eso... Sí, claro, exactamente a esa idea es fundamentalmente la que se refiere el derecho de consulta. Y particularmente hay que considerar que la relevancia es amplia y muy necesaria. En nuestros municipios, por ejemplo, hay explotación de grava, hay explotación de arena, está el tema de los mototaxis, está el tema del uso de del piso del suelo de los mercados, está el mismo tema uso de los panteones, o sea, toda esta regularización que es de carácter administrativo y que es el día a día de los municipios, en pueblos y comunidades indígenas la obligación es consultar. Es decir, a ver, voy a dar concesión para mototaxis, sí, pero ¿cuál fue el proceso de consulta? ¿No? O sea, no puedes generar concesiones si no tienes regulado, si no tienes el primer paso, que es qué opina mi comunidad, ¿no? Incluso a cosas tan sencillas que a veces se vuelven problemáticas. En una comunidad discutía una comunidad y otra comunidad en relación a dónde debería de pasar el autobús, ¿no? Algunos proponían que pasara por un lado, decían es que ahí hay una escuela, y otros decían que pase por el otro lado, no, porque por el otro lado hay un panteón. El Cabildo Municipal decidió organizarse y decir vamos a darle una solución. Esa no sería la solución legal. La solución es, cito a todos los involucrados y a todos les pregunto con estos estándares cuál consideran, cuál es la alternativa más suficiente, ¿no? La consulta no debe de verse como una carga, sino debe de verse con sus beneficios particulares. El primer beneficio más inmediato es el de la legitimación de las decisiones. Cuando algo se consulta, va por sí mismo legitimado, ¿no? O sea, yo te pregunté. Pero además algo muy importante que tiene la consulta y que no se visualiza mucho es... La consulta no es el cumplimiento de un capricho de un grupo u otro, sino es obtener la respuesta más razonable a un problema, ¿no? Claro. O sea, es decir, esa parte medular, que es la que no se visualiza, es ¿por qué vamos a solucionar este tema? Porque es la parte medular, es la parte en la que podemos escuchar a todas y a todos, ¿no? Cuando todos hablan, cuando
todas las mujeres, todos los hombres, todos los niños hablan, todo el mundo empieza a decir, oye, es que yo considero que esto debe ser así porque no me estás contemplando, no me estás visualizando, ¿no? En alguna comunidad, por ejemplo, cuando se estaba haciendo la priorización de obras, alguien comentó con mucho acierto, dijo, a ver, aquí los varones ven como que es necesario, que hay que hacer más obra. Yo soy mujer, así lo dijo, yo soy mujer, y yo lo que veo es que debemos mantener limpio el municipio. Y pidió delante del municipio, dijo, yo no sé dónde contemplen eso, pero yo quiero que se refleje en el plan de evolución de obras, que haya, cómo voy a limpiar, digo, así lo manifestó, estoy repitiendo palabras, dijo, yo quiero ver un municipio bonito, quiero ver un municipio limpio, ¿no? Quiero ver, y entonces a todo el mundo le empieza a hacer ruido y ya empiezan a decir, bueno, ¿por qué no construimos un lugar en donde se guarden las cosas, etcétera? No sé, empezaron a visualizarse entre unos y otros, ¿no? Y esto construye, ¿no? Ese es uno de los elementos fundamentales. Ahora bien, la consulta tiene una serie de elementos y una serie de requisitos que deben de considerarse. El primer requisito es que debe ser previo, es decir, no puedo yo consultar posteriormente, no puedo decir... Fíjate que ya lo hice y nomás vengo a preguntarte. Vengo a decirte, no, porque eso, además de demagógico, pues resulta contraproducente, ¿no? Hay casos aquí, 2, 3 fenómenos que se han sucedido en el estado de Oaxaca, precisamente en donde el problema ha sido ese, ¿no? Dicen, es que yo consulté, oye, presidente, consultaste después, ¿no? Dijiste, voy a mover esto, sí, pero lo hiciste después, no tenías que hacerlo antes. Requisito número 1 de la consulta tiene que ser previa. Este concepto de previa es muy subjetivo, es decir, ¿qué llamo previa? ¿Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses? Diversos criterios de la Corte Interamericana han dicho que por previo se va a entender el tiempo necesario para que tú puedas manejar la información, ¿no? O sea, tomar una decisión sin ningún tipo de presión. Claro, llevarla, socializarla, hablar. Exactamente. ¿No? Otro de los requisitos que son necesarios es que además sea libre, ¿no? No se puede hablar de una consulta cuando hay una presión, ¿no? Oye, o sea, aquí se va a hacer un puente y te estoy presionando para que me digas que sí. Cualquiera de las modalidades, tanto modalidades directas como modalidades encubiertas de presión, ¿no? Modalidades directas de presión, pues son, ¿sabes qué? Si no admites esto, te voy a reubicar, ¿no? O no te voy a conceder algunas prestaciones. O indirectas, ¿no? Que puede ser la manipulación a través de cuotas de dinero, a través del otorgamiento de despensas, ¿no? Autoriza la instalación del puente y te voy a hacer llegar una despensa. Además de previa, además de libre, debes de ser informada, ¿no? Es decir, te debo decir con mucha claridad qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuál es el proyecto, incluido quién lo va a hacer, ¿no? Claro. Por eso, bajo este esquema, platicando con algunas autoridades, yo les decía, puede salir algún ciudadano que les diga, ¿por qué no me consultaste? Volviendo al tema de asesores, ¿por qué no me consultaste el tema de asesores, no? Es un acto que me afecta, es un acto administrativo que va a ser hogar dinero, y entonces yo necesito tener esa información, quiénes son, qué hacen, qué van a hacer, ¿no? ¿Qué han hecho antes? ¿Qué han hecho antes? ¿Cuál es su reputación en otros trabajos similares? En otros trabajos similares. Eso es informada, ¿no? Previa, libre e informada son los requisitos esenciales de una consulta. Algunos criterios recientes pues han agregado el de buena fe y además que sea contextualizada, ¿no? Claro. De buena fe significa que efectivamente te voy a consultar, pero te voy a consultar no todo, no lo que sea absurdo, ¿no? Recuerdo que se iba a construir un palacio municipal y la presidenta municipal de esa zona que iba a consultar dijo, bueno, si quieren que le consulte, les voy a preguntar cuántos tipos de amarillo quieren en cada pared. No, y es momento, ¿no? Claro, no es un tema relevante. Ese no es un principio de buena fe, ¿no? Y si quieren consultar, pues ahora voy a ir casa por casa y me voy a tardar 3 meses en consultarles. No se trata de que sea un fastidio, no se trata de hacer un acto cómico o burdo, ¿no? Claro. La consulta es un acto de buena fe en el cual personas de la comunidad que se van a ver afectadas pues van a opinar, ¿no? Van a estar diciendo, oye, considero que esto es adecuado, y que estas informaciones se tomen como válidas. Y finalmente contextualizadas. ¿Qué quiere decir contextualizadas? Que esta consulta se desarrolle a través de los propios usos y costumbres de cada comunidad, ¿no? Hay comunidades en donde para llamar a asamblea se hace a través de un pregonero, ¿no? El pregonero va a decir asamblea, asamblea. Hay otras comunidades en las que se hace a través del aparato público, ¿no? De la bocina, la bocina pública, ¿no? A ver, hay otras autoridades que tocan las campanas, ¿no? Cumplir cada uno de estas circunstancias, ¿no? Si se hace
en español o se hace en alguna lengua indígena, hay que cumplir. Esto significa contextualizada, ¿no? Claro. Y bueno, como parte de lo que hemos platicado, y estamos a punto de terminar el programa, es que a veces parecen dos mundos distintos, el mundo de los asesores especializados, los de adeveras, y el de las autoridades. ¿Cómo, por ejemplo, pueden contactar al doctor Rodolfo Moreno? O una autoridad, por ejemplo, que esté interesada en algún, incluso a veces en alguna pregunta nada más, ¿no? Claro, En alguna consulta. ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, bueno, nosotros tenemos nuestras oficinas en Venustiano Carranza, 204 Altos, en Cinco Señores, muy cerca de Los Conos. Pero pues, también reitero mi teléfono, 951-270-4234. Y pues estoy a la disposición, mi teléfono suena a las 24 horas del día. Qué bueno. Porque de eso se trata, de que haya asesoría de adeveras, que se haga bien la gestión pública. Eso legitima a todos, legitima y dignifica el trabajo para los que se dedican a eso, pero también legitima y dignifica el trabajo de las autoridades, que en la gran mayoría de los casos hacen su mejor esfuerzo, lo hacen de buena fe. Y bueno, desafortunadamente hay casos en donde a pesar de todo terminan en alguna situación complicada, pero hay que evitarlo, ¿no? Y se evita igual que como cuando uno tiene una dolencia o un problema legal y sabes que lo tienes, pues mejor busca al experto que te ayude a controlarlo o a resolverlo. Rodolfo, muchas gracias. Gracias, Adrián. Con Muchísimas el gracias. gusto de que nuevamente estés aquí con nosotros. Gracias. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por su atención como cada miércoles. Aquí nos vemos la próxima semana en Debate Público. Muchas gracias.